Ahora sí. Bien, vamos a empezar. Ya, estamos acá. Estamos acá. Dice. Ah, que si es necesario, pues, creo que debemos tener todo. Ya, bueno, ya. Yo creo que ya ahora sí, chicos, estamos aquí. Empezamos, ¿ya? Estábamos conversando. Nuestro tema del día de hoy para aquellos alumnos que se incorporaron, que no podían entrar en el Zoom y que ahora están acá con nosotros, les está diciendo que el tema del día de hoy es el tema de derechos humanos. Un tema importante, un tema que siempre viene, ¿correcto? ¿Y qué entendíamos por derechos humanos? Como aquellas garantías esenciales que lo que hace es permitirnos vivir como tal, como seres humanos. ¿Entendido? Acá. También hay que señalar por acá lo siguiente, que la Constitución Política, en su artículo 44, habla cuáles son los deberes del Estado. Y es un deber del Estado que proteger la soberanía nacional. O sea, ¿qué significa eso? Proteger la soberanía nacional en el sentido de que el Perú es un país libre, soberano, con capacidad de hacer e imponerse. No podemos permitir que vengan otros a querernos imponer algo. Listo. Y también hay algo muy importante, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Sobre eso yo les decía, o sea, por ejemplo, el día de hoy hay movilizaciones. Entonces, el Estado, es un deber del Estado que garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. No se puede observar o no podemos, o sea, ojalá que no ocurra y que hoy día no tengamos que lamentar nuevamente muertos de muchos peruanos. Espero que no, porque es un deber del Estado proteger que la plena vigencia de los derechos humanos. Algunos dirán, profesor, pero si son revoltosos, todo está bien, pero es una protesta hasta cierto punto legítima. No estoy de acuerdo con el vandalismo, pero también la policía también tiene que tener mucho, mucho tino para, que te digo, tratar de contener a la masa que en realidad realiza una protesta legítima. Bueno, ya ese es otro tema y es muy discutible. Seguimos bajando. Por ejemplo, mira, proteger a la población, dice acá, proteger a la población de amenazas contra su seguridad. Muy bien. ¿De qué se va a encargar? De proteger, caramba, a la población de amenazas contra su seguridad. Ahora sí. Muy bien. Entonces ahí vamos. Seguimos. Ahora, te decía, y ahí me quedé hace un rato, te decía, por ejemplo, vamos a poner aquí, ya está. Te decía, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Existe lo que se llama el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Cuando hablamos del derecho objetivo, estamos hablando de las normas, ¿correcto? Y cuando hablamos del derecho subjetivo, estamos hablando de la facultad que tenemos para exigir la norma. Muy bien. Por ejemplo, esta es parte del derecho objetivo, la norma. Esta es una constitución política. Siempre decimos, o siempre hemos escuchado decir, por ejemplo, la constitución política del 79 fue mejor que la constitución política del 93. Es cierto, para mí, pero para otros no. Para mí es cierto, inclusive te cuento, esta constitución política, la constitución política del 79 tenía 307 artículos. Profesor, 101 menos, ¿sí? ¿Y por qué? Se recortaron algunos derechos, es cierto. La Constitución Política del 79 parecía muy bonita la Constitución, pero en realidad, seamos sinceros, ¿se cumplía? No. Entonces, ¿de qué sirve que el derecho objetivo diga una cosa si el derecho subjetivo no cumple? No sé si me entiendes. O sea, no solamente que diga toda persona tiene derecho a la vida, sino que se cumple ese derecho. El derecho objetivo tiene que estar de la mano con el derecho subjetivo. Toda persona tiene derecho a trabajo, está bien, pero que no solamente lo diga el papel, sino que también esté dentro de lo que es la realidad. O sea,
El derecho objetivo es la norma y el derecho subjetivo es la facultad para exigir el cumplimiento de la norma. Conclusión, los dos deben ir juntos. Seguimos. Con respecto al origen de los derechos, si yo les pregunto, oye, ¿por qué tienes derechos? Denise, ¿tú por qué tienes derechos? Profe, por esto, por lo otro, por lo otro. Cada uno tiene una idea, una apreciación de por qué tiene derechos. Generalmente se habla de dos puntos de vista. ¿Cuáles? Mira, los partidarios del derecho positivo y los partidarios del derecho natural. Los partidarios del derecho positivo consideran que el derecho que tenemos lo da la norma. O sea, la norma da derechos. O sea, esta constitución da derechos. ¿Entiendes? Ximena, ¿tú por qué tienes derechos? Profe, porque así lo manda la constitución política. Ah, o sea, para ti esto es lo que le da derechos a las personas. ¿Sí? Para otros no. Para otros, por ejemplo, Adrián dice, profesor, yo tengo derecho a saber por qué, porque soy un ser humano. La naturaleza de ser humano me permite a mí tener derechos. Ah, entonces Adrián es naturaleza. ¿Entiendes? Entonces, algunos consideran que el derecho lo da la norma y otros consideran que el derecho existe porque es algo natural. Entonces, profesor, ¿y qué es esto que está aquí entonces? Lo que está aquí es lo que el Estado, lo que ha hecho el Estado es reconocer algo que de por sí ya existía. No sé si me entienden. O sea, lo que está haciendo el Estado es reconocer algo que de por sí ya existe. Nada más. El derecho a vivir, lo que ha hecho el Estado es ponerlo en un papel, porque el derecho a vivir es natural. Cuando viene en San Marcos una pregunta que dice, una pregunta de San Marcos de hace unos añitos atrás, este es un tema que viene, este es un tema que viene. Hoy día hacemos una pregunta de San Marcos, de hecho. Hoy día hacemos una pregunta de San Marcos. La próxima semana, o sea, la otra clase que es garantías constitucionales, hacemos una pregunta de San Marcos que viene. 2 semanas, con 2 preguntas así, seguros que vienen. Así que bastante atención y pregunta, ¿ya? Y piensa. Por ejemplo, una pregunta de San Marcos que decía, el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que los hombres nacen libres e iguales. Y es cierto, pues el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, me he hecho mal tomar el refresco, y con tomo helado, muy bien, dice que los hombres nacen libres e iguales. Entonces la pregunta era, ¿esa proposición es pegado al derecho, es positivista o naturalista? Y ahí la demás alternativa ya va ahí, ¿no? ¿Tú qué dices? Los hombres nacen libres e iguales. Esa es una proposición positivista, naturalista. ¿Qué es? Naturalista. Yo también pienso que es naturalista. ¿Sí o no? Entonces, profesor, somos partidarios del derecho natural. En el Perú sí. En el Perú sí. Somos partidarios del derecho natural. Consideramos que el derecho, o sea, los derechos que tenemos son naturales. Lo que ha hecho el Estado es reconocerlos en este papel. En este librito, el Estado lo que ha hecho es reconocer los derechos de las personas que de por sí ya existen. Nada más. ¿Está bien o no? Pero como está, pero como está en la Constitución, no sería positivista. Claro. O sea, el derecho positivo es la norma, pero el origen de esta norma es natural. ¿Entiendes? Porque no es que el Estado se sentó y dijo, a ver, ¿qué derechos le damos a las personas? No. Ellos no han creado un derecho. Lo que ha hecho los constituyentes, los que hicieron esto, es reconocer algo que ya de por sí existe. ¿Entiendes? Es poner en un papel el derecho que existe. Nada más. Esa es la idea. Ve. Bien, seguimos bajando por acá. Y seguimos por acá. Características de los derechos humanos.
¿Qué características tienen los derechos humanos? Dentro de las características que tienen los derechos humanos, tenemos, por ejemplo, acá uno que es muy importante, que es el caso, vamos a poner aquí, que los derechos humanos son universales. Pregunta también de examen. ¿Qué significa que los derechos humanos son universales? Dice acá, son comunes a todos, sin distinción. No se puede hacer una diferencia entre una persona y otra. Los derechos humanos son universales. No hay distinción entre una persona y otra. Puede ser alto, puede ser bajo, gordo, flaco, no sé, pero no se puede hacer diferencias. Así es. Y a veces dice en todos lados y para todos. Claro, la Declaración Universal de Derechos Humanos justamente dice lo que tú dices. ¿Entiendes? Es para todos. Toda persona tiene derecho a estos derechos, dice. Mira, toda persona tiene derechos a estos derechos. ¿Qué dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Por ejemplo, ¿no? Entonces son en todos lados y para todos, como dices tú. Muy bien, los derechos humanos son irreversibles. Una vez que se obtuvieron, ya no se pueden eliminar. Todo derecho reconocido como inherente a la persona humana queda irrevocablemente integrado a la categoría de derechos humanos. O sea, adquirimos un derecho y ya no se puede eliminar. ¿Entiendes? Por ejemplo, por ejemplo, hablamos del derecho a la vida. Tenemos el derecho a la vida, entonces no se puede eliminar el derecho a la vida. Por eso es que, por eso es que se prohíbe implantar pena de muerte. Profesor, pero existen países con pena de muerte. Claro, existe. Pero ojo, la pena de muerte para aquellos que forman parte, por ejemplo, nosotros acá en el Perú formamos parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Estamos hablando del Pacto de San José. Nosotros acá no podemos aplicar la pena de muerte. ¿Y por qué no podemos aplicar la pena de muerte? Porque cuando nosotros suscribimos la pena de, perdón, el pacto, el único, el único forma de poder, o sea, en el Perú hay pena de muerte, pregunta San Marcos, la respuesta es sí. Según la Constitución Política, eso está señalado en el artículo 140. En el artículo 140 de la Constitución Política se señala que en el Perú la pena de muerte es por traición a la patria en caso de guerra, traición a la patria en caso de guerra, ¿entiendes? Y por delito de terrorismo. La Constitución Política en su artículo 140 pone eso. Si tienes dudas, tienes tu Constitución a la mano. Si no, descarga. Entonces, la Constitución Política señala eso. Ahora, profesor, pero si tenemos derecho a la vida, ¿por qué pena de muerte? Es que lo que pasa es que cuando se suscribe el Pacto de San José, teníamos pena de muerte por traición a la patria en caso de guerra. Ahora, si lo eliminamos, ya no lo podríamos volver a poner. ¿Entiendes? Una vez suscrito el pacto, ya nosotros ya no podemos agregar cosas nuevas a ese pacto. A eso, bueno. ¿Está bien? Listo. Entonces, profesor, entonces por la Constitución Política del 93, la Constitución Política del 93 agregó pena de muerte por terrorismo. ¿Y por qué no se mató a nadie? No se puede, pues. Entonces, ¿por qué lo pusieron acá si no se cumple? Era para persuadir, era para intimidar a los terroristas de aquella época, pero aquí no han matado a ninguno. Por ejemplo, aquí dice, y Abimael fue terrorista, ¿y por qué no le aplicaron pena de muerte? Ya lo acabo de decir, ¿entiendes? No se puede. Entonces, ¿para qué lo pone en el artículo 140? Bueno, para intimidar. Uno, dos, ¿por qué no se puede? Porque esta constitución política es de 1993 y Abimael Guzmán fue capturado en el 92, antes de que se dé esta constitución política. Ahora, tú me dirías, profesor, pero en todo caso los terroristas que fueron capturados después del 93 pudieron haber pasado por el paredón. ¿Por qué no lo hicieron? Por el Pacto de San José de Costa Rica. En el Pacto de San José de Costa Rica, tú lo puedes ubicar, es en el artículo 4 del pacto. Correcto. En el artículo 4 del Pacto de San José, ahí tú lo vas a ubicar. Yo te recomiendo darle siempre una miradita. Ahí está. Yo tengo acá la Convención Americana de Derechos Humanos y acá en el artículo 4 habla sobre el derecho a la vida. Acá está, bien claro. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. En este
Este derecho estará protegido por ley y en general a partir del momento de la concepción. De la concepción, por eso que también se prohíbe el aborto, pues. Listo, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Esa es una partecita del artículo 2.4 del artículo 4 de la Convención. Muy bien. Dice, ¿por qué no hay especificación de cómo actuar frente a ello? No, ahí sí no entendí. ¿Por qué no hay especificación de cómo actuar frente a ello? Ojo, la pena de muerte está, pero por ejemplo, en el caso del terrorismo hay todo un proceso. Se le captura, se le procesa como cualquier delito que haya cometido. Correcto, pero no hay pena de muerte. No hay pena de muerte. Correcto, no hay pena de muerte. O sea, está en la Constitución política. Nadie lo va a negar. Pero, profesor, ¿qué pasaría si encontramos un traidor a la patria en caso de guerra? Ahí sí, porque eso está desde antes de la convención. Profesor, si se puede salirse del pacto. Siempre que se ha hablado del tema, nos dicen, uy, no nos podemos salir, nos van a negar la ayuda, no sé, tal vez sí, tal vez no. Pero yo creo, hay algo bien cierto, ¿no? La pena de muerte no soluciona el problema, pero por lo menos va a saciar la necesidad de venganza de la familia, que a veces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pucha, y yo te digo, ¿no? Siempre que ocurre un hecho así, de pronto ese maldito viola a una niñita de 3 años, y uno dice, maldito, ¿por qué no lo matan? Ahí nos acordamos de la pena de muerte. Ahí nos acordamos de la pena de muerte. Ya pasa el tiempo, ya se olvida. Ocurre de nuevo una violación o lo mataron, lo descuartizaron, lo quemaron. Maldito, pena de muerte. Ahí siempre nos acordamos de la pena de muerte. Pero vuelvo a insistir, no se puede aplicar. Tendríamos que salirnos del pacto de San José. ¿Se puede hacer eso? Sí se puede, pero siempre nos han causado temor. Uy, no, que la convención, ya fue, que la OEA nos va a retirar la ayuda. ¿Qué ayuda? Bueno, mi opinión es que se debería aplicar en algunos puntos. Yo creo, ¿no? Pero esa ya es mi opinión. Y mejor no opino, porque esa es mi opinión. Y eso no te van a preguntar. ¿Qué opinabas, Luis? Es interpretación y proceso de ley. Pero bueno, ya, listo. Entonces, en el pacto pesa más que la Constitución si hablamos de pena de muerte. Ya, escuchen, escuchen. Si tú me preguntas cuál pesa más, la convención que tengo a la mano o la Constitución política, la respuesta es que las dos pesan igual. Pero, profe, ¿por qué no se aplica la Constitución? Es que nosotros al suscribir el pacto aceptamos cumplirla. Pero la cuestión política, no, es que nosotros hemos suscrito el pacto. Y al suscribir el pacto no es que nos estén imponiendo algo. Nosotros aceptamos esto. ¿Entiendes? Nosotros aceptamos esto. Entonces, por ejemplo, algunos dicen, pero no es posible que estemos sujetos a normas internacionales. No, no estamos sujetos a normas internacionales. Porque nosotros tenemos soberanía, y la soberanía estuvo en el momento en que nosotros firmamos el pacto. Entonces, ¿para qué lo firmas, pues? Bueno, me refiero a las autoridades, ¿para qué lo firmas, pues? ¿Sí o no? Desde el comienzo hubieran pensado, no hubiera pasado lo que está pasando. Listo. Genera odio de los familiares. Listo, más o menos esa es la idea, ¿sí? Entonces, ya. Entonces, no hay que uno pese más, ¿eh? No hay que uno pese más. ¿Quiénes tienen igual peso que la Constitución política? Igual peso que la Constitución política lo tiene los tratados de derechos humanos, como el Pacto de San José, y una ley de reforma constitucional. Son tres normas que tienen rango de constitución. La Constitución política, la Declaración de Derechos Humanos, todo lo que tenga que ver con derechos humanos, y una ley de reforma constitucional. Porque una ley de reforma constitucional tiene la posibilidad de poder cambiar esta constitución. ¿Listo? Seguimos bajando.
seguimos bajando. Si hay alguna preguntita, en buena hora. Si pesan igual, ¿por qué se hace caso al pacto y no a la Constitución en pena de muerte? Muy bien, una bonita pregunta. Vuelvo a insistir. Correcto. Entonces, si pesan igual, ¿por qué no se le hace caso a esto y por qué este de acá? Claro que sí. Muy interesante tu pregunta. Lo que pasa está en que aquí podría aplicarse la pena de muerte, sino que siempre se ha pensado, no, esto es un acuerdo internacional, como si fuese más, pero no es más, es igual que esta, pesa igual, sino que, ojo, vamos a ir a lo siguiente, nosotros la suscribimos, o sea, nosotros hemos aceptado esto de aquí, ¿entiendes? Nosotros hemos aceptado esto, poniendo por encima, entre comillas, lo cual no es de todo cierto, a la Constitución. O sea, profesor, tiene rango de constitución. Este tiene rango de constitución igual. Los dos tienen el mismo rango. Pero nosotros al aceptar esto de aquí, cuando se firmó, entonces nosotros aceptamos que este sea la norma que tengamos que cumplir el tema de derechos humanos. Así fue. Listo. ¿Usted cree que es bueno cambiar la constitución política? Esa ya es mi opinión. Y mi opinión no te van a preguntar, pero yo creo que sí. Discúlpeme que opine. Yo creo que sí. Yo creo que hay que cambiar no toda, porque hay, por ejemplo, el artículo 83, el artículo 84, que habla, por ejemplo, con respecto al Banco Central de Reserva, me parece que no se debe modificar, quitarle la autonomía al BCR, no. Y hemos vivido épocas difíciles con el gobierno de García, cuando el BCR no era autónomo. Quitarle la autonomía, no, pero sí debemos modificar los artículos 60, 59, 58, 59, 60, 61, 62 de la Constitución Política, que habla sobre el régimen económico, que habla sobre el régimen económico, donde, ojo, yo creo que el Estado debe ejercer una labor empresarial, donde el Estado debe eliminar, por ejemplo, esos monopolios. Por más que la cuestión política dice que los prohíbe, en la práctica es una gran mentira. Pues. Debe generar más competencia. Entonces, porque eso ha hecho pues, que un grupo de empresarios se enriquezcan y estamos así. Listo. Bueno. En conclusión, depende de los jueces que dicten la sentencia. Bueno, sería una reformulación. Profe, ¿se me escucha? Sí, te escucho. Perfecto. Profesora, ¿a qué se refiere con interdependientes? Interdependientes significa, que voy a llegar ahí ya, muy bien. Interdependiente significa que tener un derecho implica que ese derecho es resultado de otros derechos. ¿Entiendes? Por ejemplo, el concebido solamente tiene derecho a la vida. El concebido, que es el ser que está deformándose dentro del vientre de la madre, tiene derecho a la vida, pero no tiene derecho a nombre. O tú has visto un concebido que ya tenga nombre legalmente, porque la mamá ya le puso su nombre al niño, perdón, al que se está formando ya le puso nombre, ¿no? Pero eso no es legal. Recién adquiere el derecho al nombre cuando nace. Entonces, mientras no nazca, por ejemplo, no tiene derechos. ¿Entiendes? El derecho es interdependiente. Depende de un derecho. ¿Listo? La vigencia de uno de los derechos comporta necesariamente la vigencia de los demás. O sea, nació, automáticamente tiene derecho al nombre. Tiene derecho, ¿qué? Por ejemplo, a un estado, tiene derecho a heredar. ¿Entiendes? Porque nace y ya tiene derecho a heredar. Profe, ¿ya antes de nacer? No, está sujeto a que nazca vivo. Artículo 1, 2, 1 creo que es del Código Civil, si no me equivoco. En el Código Civil está eso. ¿Entiendes? Está sujeto a que nazca vivo. Si nació muerto, nunca existió, dice el Código Civil. Por ahí.
Muy bien. Eso es, ¿ya? Y bueno, seguimos bajando. Si no nos terminamos. Profesor, Dime, te una escucho. cosita. Bueno, ya para terminar sobre la pena de muerte, según lo que mencionó, entonces, ¿no sería del todo cierto el hecho de que si se aplica aquí en el Perú, la OEA nos retiraría de ese tratado? Ya. Mira, esto, todos son especulaciones. Yo creo que la derecha nos genera temor, porque sabe que mañana más tarde podrían pasar por el mismo sitio, ¿entiendes? Yo creo que ese es el temor. Uy, no, uy, no, que se van a, ¿cómo se llama? Que nos van a sacar del país, que no, perdón, que estoy hablando, sino que me entró una llamada y me descuadré. Yo creo que nos generan temor, pero en realidad yo no creo que pase nada, de verdad. Es mi opinión, es mi opinión. Yo creo que más es el temor que nos genera. Me ha llamado mi primo y lo curioso está que él nunca me llama, ya me generó temor, un ratito. Que no pase nada, Dios mío, porque siempre cuando hay esas llamaditas, ya me asustan. Listo, sigo bajando. Ya, ahora sí. Profesor, Dime, disculpe, dime, dime. entonces, ningún derecho es más que otro, es decir, ¿todos los derechos tienen igual importancia o es que hay alguna jerarquía como tal, derecho es más importante que otro se debe Mira, cumplir? No sé, o sea, todos son importantes de igual forma. claro, todos son importantes, pero la constitución política pone, por ejemplo, el artículo 1 habla de la defensa de la persona humana, la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado, dice el artículo 1. El artículo 2 habla de los derechos fundamentales, ¿entiendes? Y ese es el artículo más importante de la Constitución Política, el artículo 2, derechos fundamentales. De ahí vienen ya los demás derechos. Ah, una consulta de derecho. Eh, en la tarde, yo te llamo. Disculpe, chicos. Ya, listo. Ahora sí. Ya, muy bien. Entonces, vamos de nuevo. Existen los derechos fundamentales, que son los derechos más ligados a la persona social, o sea, sí los jerarquizan. Los derechos fundamentales son el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho al libre tránsito, y los derechos sociales ya aparece el derecho a la educación, el derecho a la huelga, el derecho al trabajo. De ahí vienen los derechos políticos, el derecho al voto, el derecho, por ejemplo, a la remoción, a la revocatoria, ¿entiendes? Sí hay jerarquías. Los más importantes, los derechos fundamentales, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, que es mi tema del día de hoy, los derechos fundamentales Claro, ligados. profesor, lo que pasa es que eso vino en mi examen de admisión y en una de las respuestas decía marque lo correcto, y decía, son divisibles y sin la misma jerarquía. En cuanto al respeto a la dignidad humana, pueden ser ejercidos de manera parcial. Y creo que era falso, porque yo marqué falso. No sé si sea verdad, que son divisibles y sin la misma jerarquía. Es En falso, cuanto es al respeto. indivisible. ¿Qué significa eso, profesor? O sea, indivisible y divisible, o sea, su diferencia. Ya. El derecho es uno, no se puede dividir, ¿entiendes? Tú tienes derecho a la vida, te dicen, no, la mitad, tienes un derecho a media. Libertad sí, pero el derecho está limitado. No, no, el derecho. Hay limitaciones, pero que lo da el Poder Judicial. Si cometes un delito, el Poder Judicial dice, no sales, estás preso, obvio. No, pero yo tengo derecho a la libertad, porque no has cometido un delito, ¿no? Pero ese derecho es indivisible, no tiene la mitad de un derecho, salvo que hayas cometido un delito.
Si no has cometido un delito, tú eres libre de transitar por donde quieras. El derecho es indivisible. ¿Entiendes? Ok, Es profesor, absoluto, gracias. es absoluto, dice, no se divide en partes. Bueno, eso es una también, está bien, está bien. Ahí está lo que quiere decir, ¿no? Muy bien. Y acá está indivisible. Mira, la dignidad no es divisible, es absoluta. Absolutos. Su respeto se puede reclamar a cualquier persona. ¿Ya? ¿Qué significa que sea absoluto? El derecho se puede, o sea, tú puedes exigir el cumplimiento de los derechos a cualquier persona. No importa si es el Papa o el presidente de la República, ¿no? O sea, no porque tiene un cargo puede abusar de ti. ¿Entiendes? No porque tenga un cargo puede abusar de ti. Listo. Muy bien. Son irrenunciables. Nadie puede renunciar a su derecho. Listo. Ni siquiera dice acá por su propia voluntad. O sea, profesor, yo no puedo renunciar a un derecho humano, claro. Ser libre, ya. Renuncio a mi libertad. No, no se puede. Correcto. Por ejemplo, el derecho a vivir es un derecho irrenunciable. Profesor, ese señor se está queriendo matar. Mire, está que se quiere lanzar del edificio. ¿Por qué la policía corre? Porque no se le puede permitir que se mate. Profesor, pero eso es su voluntad. Está bien, pues, que lo haga cuando nadie lo ve, pues. ¿Entiendes? Que lo haga cuando nadie lo ve. Si está que dice, me mato, no se quiere matar, pues. Tú estás haciendo finta. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Claro, porque si quiere matarse, el que quiere matarse no avisa, pues. ¿Entiendes? Quiere ayuda, es otra cosa. ¿Ya ves? Quiere ayuda, una ayuda psicológica. Por ahí me dicen la eutanasia. La eutanasia, por ejemplo, interesante, la eutanasia está prohibida, pero en el Perú, el caso de la chica, la señora Carmen, creo que es, hay un caso, ya se me fue el nombre, pero es un caso interesante donde hay, ojo, el Poder Judicial le dio la razón a la señora con respecto a, ¿qué te digo? Este, con respecto a que ella quiere pedir que se le ayude a morir. ¿Entiendes? Listo. Ana Estrada, gracias, Celeste, gracias. Ana Estrada. Ana Estrada tiene un cáncer, tiene una enfermedad terminal. Y ella inició un proceso al Poder Judicial para que se le autorice bien morir. O sea, que le ayuden a morir. El Poder Judicial es un caso, es el primer caso en el Perú. ¿Eh? El Poder Judicial falló a favor de la señora Ana Estrada y señala que ya, cuando ella desee, que se le ayude a morir. Profesor, Dígame. buenos días. Bueno, Una consulta. Hace poco escuché a un congresista decir que durante el estado de emergencia, la policía y el ejército podía hacer uso del artículo, si mal no recuerdo, 166 de la Constitución, que habla sobre el uso de la fuerza letal y no letal, creo que la policía, de preservar el orden. La cosa es, por los hechos que han sucedido, ¿no? Que pueden ser también preguntas a San Marcos por todo lo que ha pasado con Dina Boluarte, con todo lo sucedido, ¿no? Con el estado de emergencia y llamando al uso de este artículo 166 de la Constitución y apelando también al derecho fundamental de la vida, ¿no? De la nación y de todo Estado. Entonces, ¿realmente se ha incumplido con este derecho fundamental en este caso, en este contexto? ¿O se ha actuado de acuerdo a Constitución, citando pues no el artículo 166? Gracias. Ya, interesante. El artículo 166 dice así, dice, la Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. No dice matar, como dice, ha matado acá a la gente. Prestar, dice acá, presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público.
obvio. Y privado, previene, investiga y combate la delincuencia, vigila y controla las fronteras. Señores, lo que se ha visto aquí es es un asesinato. Una persona queriendo ayudar y plum, un disparo en la cabeza. ¿Dónde está esto? No, yo creo que se ha violado los derechos de las personas. Correcto, porque acá no dice que la policía puede, que te digo, utilizando las armas que tiene, no dice. Acá dice, la policía tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Pero dice, prestar protección y ayuda a las personas. Correcto. Y a la comunidad. Y garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad, el patrimonio público y del privado. La verdad que sí, sí le escuché. Hay gente que se apoya en estos artículos, pero también hay que entender de que, ojo, hay que leerlos mejor, pues, sino que cada uno, cada abogado va a utilizar la norma y lo va a tratar de explicar a lo que le conviene. Y eso está mal. ¿Entiendes? Como dice Denise, no dice usar la fuerza. ¿Entiendes? Es cierto. Muy bien, está interesante el artículo 166, pero vuelvo a insistir, considero que se vulneró el derecho fundamental, porque lo que se vio por televisión han sido asesinatos, es mi opinión. Y yo te puedo decir, porque yo soy de San Marcos de la época, pues, de la época brava, ¿no? De la época brava, donde, ojo, ¿por qué dejamos en San Marcos de salir a las calles? Porque de pronto nos empezaron a matar. Empezaron a matar a varios compañeros, ¿entiendes? La gente salía a protestar, pero ¿sabes quién tenía la culpa ahí? Un grupo de senderistas. Profesor, Salíamos a protestar y dentro del grupo había gente sendera. Y creían, todos son, no todos eran gente que salía a protestar y en ese grupo había gente que estaba infiltrada. La policía, aprovechándose de ello, empezaron a disparar y los compañeros que fallecieron, oh, curiosidad, todos morían con un balazo en la cabeza. Qué curioso, ¿no? Qué casualidad, qué buen disparo. Entonces, discúlpame, te corté, te escucho. sí, profesor. Em, Cuando comenzó la pandemia en 2020, se hablaba sobre algo sobre, por ejemplo, si era necesario, la policía podía allanar una morada que es entrar a la casa de una persona por el incumplimiento de, por ejemplo, de pues hacer, por ejemplo, una fiesta o estar simplemente incumpliendo las normas de sanidad, en todo caso. Entonces, este tipo de derechos, porque sí existe el que no pueden entrar a tu casa, pero en este caso, por estado de emergencia, sí se puede hacer este tipo de cosas, ¿es a nivel de constitución o de derechos humanos? ¿O son completamente separados? No, obviamente los derechos humanos lo trata tangencialmente. Eso está en la Constitución Política en el artículo 137. Lo que pasa es que cuando estemos en estado de emergencia, cuando estamos en emergencia sanitaria, se declaró Lima, se declaró el Perú en estado de emergencia. Y al declarar el estado de emergencia, ya entramos a la Constitución Política, el artículo 137. En el artículo 137 es bien claro, dice, en caso de perturbación de la paz, del orden interno o de catástrofe de graves circunstancias que afecten la vida de la nación, el presidente puede decretar un estado de emergencia. En esta eventualidad, se puede restringir o suspender el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personal. Se suspende la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad de domicilio. Acá está, se pueden meter a tu casa. Correcto. La inviolabilidad de domicilio, de reunión y de tránsito en todo el territorio comprendidos en los incisos 9, 11, 12 del artículo 2 de la Constitución Política, ¿no? Inciso 24, en fin, todo eso. Entonces, profe, si se puede, se puede. Cuando hay estado de emergencia, se suspende el derecho a la inviolabilidad de domicilio. Cuando hay estado de emergencia. ¿Sí? Es legal, es constitucional, amigo. Es constitucional. Está bien, profesor, muchas gracias. Artículo 137, por si acaso.
Ahí lo encuentro. Ya, bien. Entonces, profesor, ¿es irrenunciable? Sí. ¿Alguien habló de Ana Estrada? Sí. Y ocurre que en el caso de Ana Estrada, ya para terminar ese puntito, le ganó al Poder Judicial, el Poder Judicial autorizó, pero ¿sabes quién se opone ahorita? Y no sé en qué quiera quedar ese tema, ahorita el Colegio Médico. El Colegio Médico dice, no, nosotros no vamos a ayudar a morir a la señora. Ya se justifican con el juramento hipocrático, nosotros hemos jurado salvar vidas, no vamos a... Bueno, pues no. Pero yo creo que ahí, cuando hay que elegir entre el derecho y la justicia, hay que elegir la justicia. Esa persona, por los dolores que va a sentir, por los dolores que siente, por ya un momento que ya quiere morir, es justo que muera. No, pero que el derecho está bien. Pero cuando hay una contradicción entre el derecho y la justicia, debemos optar por la justicia. Es un mandamiento del abogado. Ese es el número... Ahí está, es el número 4. Lucha. Tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Cuarto, decálogo del abogado. Es uno de los mandamientos del abogado. Bacán, ¿no? Lucha por la justicia. Listo. Ahora sí. Seguimos bajando. Inalienable. Inalienable. Los derechos son inalienables, porque no pueden ser sujetos de transferencia, intercambio, compra, venta. No se puede. Muy bien, son inalienables, porque ni la propia persona ni el Estado pueden ajenar o quitar esos derechos. Muy bien, los derechos son inviolables, no pueden ser vulnerados, obviamente, indivisibles porque es uno, imprescriptibles porque no caduca en el tiempo y progresivo porque cada vez van aumentando. Con lo que sucede en Arabia Saudita, las mujeres tienen prohibidos a muchas actividades. ¿Los derechos humanos se estarían vulnerando? Claro, claro que sí, claro que sí. Allá se vulneran, lamentablemente es parte de su derecho consuetudinario, ¿no? Su costumbre, para ellos ya están acostumbrados a ello, ¿no? Para nosotros es una violación de derechos humanos, ¿entiendes? Y esperemos que de aquí a un tiempo, pues, se les reconozca esos derechos a las personas, ¿no? O sea, a esas mujeres que de alguna u otra forma se ven vulnerados en sus derechos, ¿sí? Yo considero que sí, pero ahí prima, acá también hay que ver una cosa también, el derecho consuetudinario. ¿Y qué es el derecho consuetudinario? Es la costumbre, pues. Ir contra eso es ir contra la forma de vida de ese grupo, de ese país. Pero tienen que cambiar. Es un proceso. Es un proceso. Es un proceso. Hoy día, por ejemplo, se ha cambiado, sí. Mira, acá nomás, ¿eh? Acá nomás. Tiene una relación, no es del todo, ¿no? Pero yo te digo, yo dicto, yo soy profesor desde el año 89. O sea, saca tu cuenta. Ya, muy bien, ya sacaste tu cuenta. Muy bien. Cuando yo empecé a dictar, y tenía que dictar grupos de Universidad Nacional de Ingeniería, eran 100 varones, o 99 varones, y una mujercita. De verdad, las mujeres casi no estudiaban. Hoy día, te apuesto que si me pongo a contar, hay más mujeres que varones, tal vez. ¿Entiendes? Los tiempos cambian. Y a mí me da mucho gusto que así haya sido. ¿Por qué? Porque tengo hijas. Y no me gustaría que mis hijas me las maltraten o me las lastimen. Los tiempos cambian. Y qué bueno que haya cambiado. Y qué bueno que haya cambiado. ¿Listo? Es lo que te puedo decir. ¿Listo? Seguimos por acá. Entonces vamos a poner los derechos humanos. Vamos a poner por aquí. Listo. Los derechos humanos.
¿Cómo se clasifican? Los derechos humanos están clasificados en generaciones. Hablamos de primera, hablamos de segunda, hablamos de tercera generación. Y se habla de generaciones por la forma como han ido surgiendo. ¿Y cómo han ido surgiendo? No aparecen de la noche a la mañana. Han ido grupos de derechos que han ido siendo reconocidos. Los primeros derechos que se reconocen son los derechos civiles y políticos. Estamos hablando ahí de qué? Estamos hablando ahí de la Revolución Francesa. Estamos ahí hablando de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Estamos en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, correcto, se reconocen los primeros derechos. Los derechos civiles y los derechos políticos. Correcto. El derecho civil, ¿qué es? El derecho de la persona. El derecho político, ¿el derecho de quién? Del ciudadano. Profesor, persona y ciudadano no es lo mismo. No, todos acá somos personas. Todos acá son personas. Pero estoy seguro que todos no son ciudadanos. Porque todos no son mayores de edad. Yo soy un ciudadano y soy persona. Acá, en este salón, estoy seguro que varios son personas, pero todavía no son ciudadanos. Todavía no pueden sufragar, no son mayores de edad. Dime. ¿Se puede quitar la ciudadanía, creo, cuando se incumple de alguna manera? No. Y se lo menciono porque una vez no sé dónde había llegado a escuchar, pero creo que puede ser cierto. Por ejemplo, el caso de Vizcarra, creo que no podía ser congresista porque le habían anulado la ciudadanía. Entonces, por ende, algo que no podía votar y tampoco podía postular al Congreso. Eso es verdad, entonces. Escucha. ¿Qué es el artículo 33 de la Constitución Política? El artículo 33 de la Constitución Política dice: el ejercicio de la ciudadanía se suspende. No es lo mismo que quitar. ¿Entiendes? No es lo mismo quitar la ciudadanía que suspender la ciudadanía. Tú me has dicho quitar, yo te dije que no. Ahora, profesor, ¿se puede suspender? Sí se puede suspender. ¿Entiendes? Es diferente. Correcto. Eso es en el caso, por ejemplo, artículo 33. ¿Y en qué caso se suspende? Por resolución judicial de interdicción. Cuando se le declara interdicto a la persona. ¿Por qué? Porque está loquito, porque a lo mejor tiene una laguna mental, no sé. Por sentencia con pena privativa de libertad. El caso de un preso que esté sentenciado. Y el otro por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos. El caso de Vizcarra. Listo, esa es tu respuesta. No se puede quitarle la ciudadanía, se puede suspender. ¿Ya? Listo, bacán. Dice, a Vizcarra le anularon de asumir cualquier cargo público. Sí, ¿por qué? Porque está suspendido por 10 años. Por 10 años. Que es lo máximo que se puede dar a una persona. Correcto, muy bien. Entonces, ahí tenemos, repito, ahí tenemos los derechos de primera generación. Los primeros derechos en ser reconocidos son los derechos de primera generación. Después ya vienen los demás derechos, ¿no? Los derechos de segunda generación, donde están los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales, ¿entiendes? Esos son los derechos de segunda generación. Estamos hablando ahí de ¿qué? De la revolución industrial, estamos hablando del siglo XIX, donde ya se empiezan a formar los sindicatos y ya la gente lucha por sus derechos laborales, derecho a la huelga, derecho a un sueldo justo, en fin, ¿no? Y de ahí vienen los derechos de tercera generación. Los derechos de tercera generación es, mira, dice el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, el derecho al medio ambiente, el derecho al patrimonio. Aquí falta uno muy importante, el derecho a la libre determinación de los pueblos. En eso se están basando. ¿Tú has escuchado los procesos de secesión que están habiendo en el Perú, no? Los procesos de secesión, o sea, el sur del país quiere independizarse, ya no quiere ser parte de nuestro país. ¿Entiendes? Entonces, por eso, ¿se puede hacer eso? Sí.
Sí se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque un derecho humano que tenemos las personas es el derecho a la libre determinación de los pueblos. ¿Entiendes? Si el 28 de diciembre hubo asamblea en Arequipa, creo, ya ves, listo. Hay gente que está aburrida ya de estos sinvergüenzas gobernantes que solamente quieren su enriquecimiento personal sin importarle el país. Uy, 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 ya estoy hablando demasiado, creo. Profesor, Yo estoy hablando demasiado, creo, ya, listo. profesor, Dime, amigo, dime, te escucho. si es eso de la libre determinación de los pueblos, si es creo que es una ley fundamental, ¿no? En lo que es la geopolítica también. Entonces, ¿por qué Fiscalía le ha abierto una carpeta, ¿no? A un dirigente arequipeño por haber promovido o mencionado sobre la República Independiente del Sur? ¿Cómo se dice? La denuncia que le hace la fiscal, o el fiscal, no sé quién es el cargo, es sobre atentado contra la soberanía. Pero entonces, dónde queda la ley que es la libre determinación de los pueblos? Al mismo tiempo la fiscalía lo está denunciando. ¿No sería algo contradictorio? Sí, con decirte, discúlpame la comparación, si a Castillo lo han denunciado por rebelión y eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿entiendes? O sea, a Castillo lo acusan por rebelión y eso no es rebelión, ni aquí, ni allá, ni por allá, ¿entiendes? Así que a ese señor que está exigiendo o haber dicho República Independiente del Sur, automáticamente lo acusan. No, pues, o sea, lo que pasa es que la fiscalía obviamente ya sabemos que está direccionada. Eh, la justicia acá está con las vendas, o sea, se ha sacado las vendas y la justicia es ciega, no ve. La justicia se aplica, no sabe, sin saber a quién. Acá en el Perú ya sabemos que se ha sacado las vendas y está que mata a quien esté en contra de un grupo. La verdad, eso es lo que ocurre. En el caso, te lo pongo en el caso de Castillo, de hecho una comparación tal vez no muy acertada, porque estábamos hablando de otro tema, pero imagínate si me dicen, Castillo cometió el acto de rebelión, pucha, que el artículo 346 del Código Penal no se ajusta. Entonces, está mal. Pues. Ya todo está direccionado, es lo que te puedo decir. Estamos hablando de la Constitución y la manera de usarla. Bueno, sí, no hablamos de política porque acaba el punto de vista. Sí, eso sí, mejor seguimos. Sí, pues, profe, tiene algunos canales y fuentes verdaderas donde informar, ya que ahora toda la prensa está comprando. Sí, yo creo que de verdad hay que ver los medios de prensa porque es importante, ¿no? Pero cree el 10%. El resto saca tu propia conclusión. También puedes escuchar un poquito de prensa alternativa y ya tienes una idea, ¿no? Pero no guiarte. Hay gente que se guía todo, cree que el canal 2, el canal 4, 8, el 5 tienen la razón y eso es, uy, las asuman. Ya la verdad que hay que tener bastante estómago para ver esos programas. Listo. Profesor, Ya. Disculpen, sí. disculpe, una consulta. ¿El derecho a la salud estaría incluido en los derechos de la primera o segunda generación? Derecho de salud es segunda generación. Gracias. ¿Por qué? Porque una cosa es decir la vida. Salud es atención. ¿Entiendes? La atención a la salud, la atención médica. Acá en la sierra esa gente nunca ha ido a un hospital y sin embargo vive. ¿Entiendes? Pero otra cosa es derecho a la vida. Ya, listo, creo que está claro. Seguimos. Ahí está el artículo 2 de la Constitución Política, ese es el caserito, el que siempre viene, ¿no? El que siempre viene. Ya, el artículo 2 de la Constitución Política. Pero ahí está el artículo 1 como para acompañarnos, ¿no? Ah, y por si acaso, eso de la libre determinación de los pueblos es un derecho que eso está señalado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, por si acaso, ¿ya? Esa libre determinación de los pueblos, eso lo encuentras, ¿sabe dónde?
en tu contratapa de tu cuaderno, en la parte que dice Declaración Universal de Derechos Humanos, ahí lo encuentras. Que nadie ha leído, ¿sí o no? Sé sincero, nadie leyó. Ya, listo. Lo utilizaban para rayar. Ya, pues, eso, ahí está. Profesor, Muy bien. Ya lo vi. Ah, ya ves. Listo. Ahí está. profe, Seguimos. El artículo 1. Dime. profe, recuerdo que había una pregunta sobre qué acontecimiento generó o sea, que se crearan este tipo de derechos, por ejemplo, el de primera generación, segunda generación y tercera generación. ¿Podría mencionarlos como una pauta más, como algo extra, por favor? Sí. Déjame apoyarte acá con algo. Déjame apoyarte aquí con algo. Lo que pasa es que cuando estoy en el mío yo no puedo, no tengo la misma facilidad del Zoom. Pero voy a tratar de ayudarte por acá. Espérate un ratito. En el Zoom yo veo más cosas. Pero, un ratito acá. Ayúdame aquí. Déjame un ratito. Ahí está. A ver aquí. No aprendes. Ya está. Déjame ayudarte un ratito aquí. Déjame ayudarte un ratito aquí, por favor. Déjame ayudarte un segundo. Acá está. A ver. Ya. Mira, ¿están viendo mi pizarra? Sí, ¿no? Sí, Sí, profe. bacán. Sí. Ya, aquí, por ejemplo, clasificación. Ahí están los derechos objetivos, subjetivos, bla, el derecho constitucional, el derecho a la costumbre. Primera generación, Revolución Francesa. Lo que me faltó ahí es el siglo XVIII, 1789, está ligado al tema de libertad, derechos civiles y políticos. Los derechos de segunda generación, Revolución Industrial, 1860, 1900, siglo XIX más o menos, y de ahí revolución después de la Segunda Guerra Mundial. Esto está ligado a la fraternidad. Derecho a solidaridad, paz y protección del medio ambiente y derecho a la libre determinación de los pueblos. Y algunos hablan de la cuarta generación, de la cuarta revolución, ¿no? Hablan de las telecomunicaciones, el ciberespacio, y ya de esto estamos hablando del siglo XXI. ¿Listo? Más o menos esto es lo que te podría ayudar, amigo. Captúrenlo. Ahí está un Listo. resumen. Muchas gracias. No hay de qué, más bien en buena hora que me hayas pedido eso. Listo. Acá tengo uno. No, esta es otra cosa, esta es oferta y demanda. Este es lo mismo. Ya está bien, vamos máximo. Listo. Ahora sí, Profe, dejo. Dime, te escucho. ¿en qué etapa había mencionado lo del medio ambiente, sobre el cuidado del medio ambiente, derechos, No, todo eso eso? está en la tercera, pues. Ya. Eso está junto con la libre determinación de los pueblos. La determinación de los pueblos, la paz, la solidaridad. Es que requiere de todos nosotros, pues. Queremos la paz, pero yo quiero la paz, tú no. Entonces, obviamente, se requiere de todos. Es un derecho de solidaridad. Así. Muchas gracias, profe. Por aquí. Muy bien. ¿Alguna cosa? ¿Todo bien ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Todo bien, ¿no? ¿Alguna consulta? Todo bien. Ya, cualquier cosa hablando, ¿ah? Porque creo que el curso de cívica está poniéndose picante, ¿ah? Está poniéndose picante. Eso es lo bueno que están hablando. Porque ya si no estuvieran hablando, están roncando y algunos están. Listo. Y eso es lo que no quiero. Listo. Seguimos. Entonces, es que hay mucho que hablar. Y gracias hay algo importante de lo que estamos viviendo, ¿ah? Ha permitido que muchos
hablen de cívica, por ejemplo, hablan de pena de muerte, hablan de rebelión, hablan de insurgencia, ¿entiendes? Hablen de cuestión de confianza, sí, cuando se cierra el Congreso, en función a todo lo que estamos viviendo. ¿Ah? Y qué bonito, porque antes nadie sabía de eso. Nadie sabía de eso. Hoy día ya podemos hablar del tema. Ya. Profecita, ha pasado tal cosa. Qué interesante. Y eso da relevancia al curso. Porque antes, sí, ¿qué es eso? Listo. Bacán. Inclusive, y eso sí, las preguntas de San Marcos están viniendo con su level, ¿ah? Con su level. En el otro grupo me tocó dictar el tema de garantías constitucionales y los hemos hecho el tema de garantías constitucionales basados en el nuevo Código Procesal Constitucional que ha cambiado, pues, ¿no? Y ha venido una pregunta de San Marcos. Profe, ¿y esta pregunta? Bacán. Interesante la pregunta, interesante la pregunta. Ya eso lo vemos en la clase de recuperación, porque tuve una clase de recuperación con ustedes, ya que la semana pasada, debido a que estaba de viaje, no pude dictarlo. Ya coordinaré con la señorita tutora la recuperación, pero de todas maneras lo recuperamos, ¿ya? Listo. Profesor, justo me ¿Ah? vino dos preguntas de garantías constitucionales que se ven bien grandotas, las preguntas, que en la próxima clase pues podemos ver las preguntas, porque sí se han estado bien largas, y en ambos exámenes que di han venido ese tema. Sí, sí. La otra semana empezamos con eso. Y voy a agregarle ahí, creo, 2 preguntas más que me olvidé de tipear. Pero de todas maneras, trae las preguntas que tienes porque tenemos ese tema la otra semanita. No hay problema, no hay problema. Para eso estamos acá. Hoy no toca garantías, no, hoy ya estamos en derechos humanos. La otra semana, perdón, la clase de recuperación que tenemos es de garantías constitucionales. Pido, por favor, que vengan esa recuperación. Yo sé que va a ser un día que no está fuera de tu horario, pero es un tema que debemos hacer. O salvo que quieran recuperar la 3 y la 2, lo hacemos la otra semana, porque yo creo que en el día de clase todos vienen, pues, y la recuperación viene menos. Y ese es el tema que no puede faltar. ¿Me entiendes? Profe. Por eso sí. Ya voy a coordinar bien con la señorita. Dígame. Sí, sí, está bien. Creo que sí, voy a coordinar con usted porque tenemos que recuperar la semana Ya. también con la otra hora. Sí, sí, ayer coordinamos, profe. Ya, señorita, no hay problema. Coordinamos eso. Excelente. Ya, seguimos, chicos. Entonces estamos viendo acá, vamos viendo acá lo que habíamos señalado, ¿no? Hoy en la tarde imposible, porque dicto también en ADC, estoy todo el día acá con ustedes. Y lo bueno que son un grupo así bastante ameno, ¿no? Y eso es bueno. Te juro que no me aburre, porque si no, ya no, ya. Hay días que sí, ya estoy así. Chicos, cuando ya apago mi cámara, ya estoy en otra. Ya. Cuando tú ves que apago mi cámara, ya no, ya el profesor apagó su cámara, ya ahorita ya estoy comiendo, ya estoy haciendo otra cosa. Pero estoy con la cámara prendida es porque estoy contento. Video nomás. Claro, pero justo, pero escuchando música. Listo. Seguimos. La defensa de la persona humana y respeto a su dignidad es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Eso es lo que dice. Eso ha sido importante. ¿Ya? Mira, ese es el artículo 1. ¿Qué es lo más importante para el Estado? La defensa de la persona humana. Y el respeto, dice, a su dignidad. Profe, Que se cumpla, pues, que se cumpla. Dígame. le tengo una pregunta. Referente al tema es, ¿cuáles son las fuentes del derecho constitucional? Ya. Las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho son el derecho constitucionario, ¿correcto? Las fuentes del derecho son la jurisprudencia. Las fuentes del derecho, jurisprudencia, derecho constitucionario, la analogía del derecho. La analogía del derecho. Son fuentes. Y la doctrina. La doctrina, pues todos los libros de derecho que podemos tener, ¿no? Todo hay un conjunto de documentos, empezando desde la primera
del primer libro que te van a mandar a leer cuando seas estudiando Derecho? Pues deben haber abogados aquí, ¿no? Deben haber abogados. El primer libro que te van a mandar a leer es la teoría pura del derecho. Un librito así sencillito, es un gostito de Hans Kelsen. Esa es parte de la doctrina. La justicia, ¿qué es la justicia de Hans Kelsen? También es otro. Y de ahí ya pues tienes un montón de libros de derecho. Esa es una fuente, la analogía comparativa entre un país y otro, cómo actúan, en función a eso aprendemos para acá también aplicar algo similar. La jurisprudencia, que son sentencias que se llevaron a cabo, también cómo se empleó para acá utilizarlo, y el derecho consuetudinario, que es el derecho a las costumbres. Porque la constitución política está basada en esas costumbres, ¿entiendes? Está basada en esas costumbres. Por eso que la norma en Arabia Saudita está basada en función a qué, a las costumbres de esos pueblos. Es completamente diferente a la nuestra. Nosotros hemos ido cambiando, ¿no? Pero te cuento, la Constitución Política de 1933 decía, son ciudadanos los varones mayores de 21 años. Pero si las mujeres no decían. ¿Entiendes? La Constitución Política del 33 decía, son ciudadanos los varones mayores de 21 años. Pero si las mujeres, nada. ¿Cuándo las mujeres adquieren derechos iguales que el varón? En el 79. Con la Constitución Política del 79 dice, los varones tienen iguales, las mujeres tienen iguales derechos que el varón. ¿Entiendes? Entonces, profe, ha ido cambiando. Claro, pues la Constitución, las normas evolucionan, no es la misma. Es cambiante, es progresivo. Ya está. Seguimos. Ahí lo voy dejando. Toda persona tiene derecho. ¿A qué? A la vida, a su libertad, a su identidad, a su integridad moral, en fin, todo eso. El concedido sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Muy bien. Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie puede ser discriminado por ningún motivo, ni por origen, sexo, raza, idioma, condición económica. No te pueden discriminar por nada. Eso ha sido pregunta de San Marcos, tú lo sabes. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. O sea, profe, ¿puedo crear mi propia religión? Claro, no hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay, listo. Profesor, ¿qué significa sujeto de derecho? Llamamos sujeto de derecho a todo aquel centro de imputación de derechos y deberes. ¿Entiendes? Llamamos sujeto de derecho a todo centro de imputación de derechos y deberes. Estamos hablando de 4 sujetos de derecho. El único medio raro ahí es el concebido. Concebido, persona natural, persona jurídica y organizaciones de personas no inscritas. 4. Código civil. Eso lo encuentras en el Código Civil. Listo. ¿Cuál era Entonces, el último, profesor? Concebido, persona jurídica, y el último, ¿cuál es? organizaciones de personas no inscritas. Organización de Vale. personas no inscritas. Por ejemplo, la promoción de tu colegio. ¿Cómo se llamó? Profe, no sé, ya vamos a poner. ¿Alguien se acuerda de la promoción? ¿Cómo se llamó su promo? ¿Alguien, a ver, un nombre, ya, hace años. Carpe, Asu, yo con Asu, Aleno, promo COVID. Ya, la promo COVID, ya, listo, amigo del alma, Asu, macho, ya, mira, ya, tu promoción, amigo del alma, ya, hicieron una pollada, hicieron una frijolada, hicieron un bingo, organiza la promoción amigo del alma. Bicentenario también dice por ahí. Ya, la pregunta es, si yo voy, toco la puerta de tu colegio, disculpe, acá está una organización llamado Amigo del Alma, sí, es la promoción tal, muy bien. Número de registro, porque es una asociación. Tiene un presidente, tiene un secretario, tiene un vocal, tiene un tesorero. Número de registros públicos. No, señora, así nomás. Ah, es una organización de personas no inscritas. Es un ejemplo.
Es un ejemplo, ¿ya? De esas hay un montón, ¿sí o no? De esas hay un montón. Profe, por mi casa yo participo de un equipo de fulbito, los intergalácticos, ¿así? Sí. ¿Y qué? Hemos hecho una actividad para los polos, pues, para los polos del equipo. Ah, ya. ¿Y qué número de registro tiene tu organización? Porque es una asociación, ¿no? No, profe, sí nomás. Ah, ya ves. Listo. ¿Cuáles eran los sujetos de derecho? Ya, los sujetos de derecho son persona natural. Pero primero vamos en orden. El concebido, persona natural, tú, persona jurídica, la academia, y las organizaciones de personas no inscritas. Esos son los sujetos de derecho. Listo, chicos. Muy bien, seguimos. Por si acaso, eso está en el Código Civil, ¿ah? Eso está en el Código Civil. En el primer libro, el Código Civil está dividido en libros. El Código Civil se encuentra dividido en libros, ¿ya? Y el primer libro del Código Civil, es el libro de personas, ¿entiendes? El primer libro del Código Civil es el libro de personas. Y ahí, libro 1, derechos de personas, ahí está la persona natural, la persona jurídica, las asociaciones, ¿ya ves? Y por acá, al final, están la parte de las organizaciones de personas no inscritas. Esto de acá lo encuentras en el Código Civil. Listo. Por si acaso, ahí lo vas a encontrar. ¿Te interesa el tema? Puedes revisarlo ahí. Libertad de información. Ah, ya, no, perdón, profe, no hay delito de opinión. Claro. El ejercicio público está en la confesión de libre, siempre que no ofenda la moral ni al orden público. ¿Entiendes? Listo, o sea, profe, yo puedo crear mi propia religión siempre que no ofenda a nadie. Claro, güey. Listo, o sea, por eso que hay un montón de religiones, porque no está prohibido, güey. No está prohibido, siempre que ésta no altere la moral ni el orden público, ¿no? ¿Correcto? Nada más. La libertad de opinión, expresión, difusión del pensamiento mediante la palabra oral escrita, en fin. No tengo mucho tiempo, tengo que correr, Dios mío, igual que en el otro salón salió disparado. Es que los chicos preguntan, tampoco me voy a decir, hoy, ¿por qué preguntas? No, tengo que, listo, lo justo. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier persona. Mira, por ejemplo, esto es lo que protege la acción de habeas data, que lo vamos a ver la próxima semana. ¿Correcto? Emily dice seminario, ¿no? Ya no es necesario, pero sí es importante que le repasen también. Por ejemplo, el secreto bancario y la reserva tributaria puede levantarse a pedido del juez, del fiscal o de una comisión investigadora del Congreso. Eso, por ejemplo, lo vamos a ver la próxima semana cuando veamos, o en la clase de recuperación cuando veamos la acción, lo que es la acción de data. Cuando uno pide una información, no se puede pedir la información. Yo quiero saber cuánto dinero tiene Yasmín en el banco. No. Es que te digo, estaría violando el secreto bancario. Así es. Es igual es intensivo, claro. Entonces, acá, ya, entonces se estaría violando el secreto bancario. Ahora, ¿quién puede pedir el levantamiento del secreto bancario? El juez, el fiscal y una comisión investigadora del Congreso. Ellos sí. ¿Qué el caso de Nadine? Pidieron el levantamiento del secreto bancario para saber cuánto tenía Nadine en sus cuentas, por ejemplo. Eso sí se puede. ¿Ya ves? Por ejemplo, a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad. Obvio, no se puede. Por ejemplo, yo no puedo pedir, quiero la historia clínica de Yasmín. No puedo pedir esa información, porque estaría atentando contra la intimidad. O sea, no tienen por qué darme esa información. ¿Entiendes? Porque es una cuestión muy, muy íntima, muy personal. O sea, yo no tengo por qué saber qué enfermedad tiene Yasmín. O sea, dime la historia clínica de Yasmín. ¿Por qué? ¿Entiendes? Está prohibido. Toda persona tiene derecho al honor y a la buena reputación. Esa es la pregunta que vino, ¿te acuerdas de
del caso de alguna pregunta que vino con respecto a Paolo Guerrero. A Paolo Guerrero, se había atentado contra el honor y la buena reputación, en el caso de Paolo Guerrero. ¿Por qué? Porque la señora no decía, ¿qué te digo? Se presentó mi acción de listo, le presento mi acción de claro, pues. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Paolo Guerrero, la señora Magali, claro que la pregunta no decía Magali, ¿no? Decía una periodista, ¿no? Ya, bueno. Pero ¿qué pasa de que Magali dice, ¿no? Que había salido un futbolista del hotel donde estaban concentrados para irse a divertir, ¿no? Y entonces, y dijo que era Pablo Guerrero. Pablo Guerrero, obviamente seguro, confiado de que no había sido él, demuéstrenlo. Demuéstrenlo. Primero, pida disculpas, porque no he sido yo. La señora se burlaba, ja, le interpone su acción de amparo. Pida disculpas. Nada. Rectifíquese. Nada. Listo. Tuvo 60 días preso. Lo justo, lo justo. Y encima está prohibida de hablar de Paolo Guerrero. O sea, ella no puede hablar de Paolo Guerrero. La vez pasada, por hablar de Paolo Guerrero, no le sacaron del Canal 2. Lo justo, está bien que le tapen la boca a la señora, ¿no? Toda persona afectada por afirmación inexactas, agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene derecho, por medio de comunicación social, tiene derecho a que éste se rectifique de forma gratuita, en fin, eso es. Sí, toda persona tiene derecho a la creación intelectual. O sea, profe, puedo crear una obra, no sé, todo, mira, artística, técnica, científica. Inclusive puede formar parte de instituciones, ¿no? Por ejemplo, la Asociación de Autores y Compositores del Perú, ¿no? Creo que es. Bueno, entonces, ahí puedes participar, ¿no? Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de domicilio. Alguien me preguntaba por ahí eso. Nadie puede ingresar ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita. Nadie se puede meter a tu casa, ¿correcto? Las excepciones por motivo de sanidad o de grave riesgo son reguladas por ley. ¿Entiendes? En este caso, por motivo de sanidad, llaman por teléfono a la policía, señor, están golpeando a alguien, está que grita auxilio. La policía, mientras pide permiso al juez, ya lo enterraron a la persona, un patadón abre la puerta y se mete. O por motivo de sanidad, hay un incendio, mientras que el bombero pide permiso, ya se incendió todo. En ese caso, sí, obviamente se puede ingresar, ¿no? Esto está prohibido, ¿no? Cuando hay un operativo también, si hay un operativo, obviamente pues están buscando un delincuente, el delincuente se metió en una casa, el policía, en caso de flagrancia, entra, pero no es que toca la puerta, señor, quiero entrar, ¿por qué? Estamos investigando que hay un delincuente acá, pues no, usted no puede entrar en mi casa, salvo que diga, tengo la autorización de juez. Ya caballero, un costadito nomás. No es. Cuando hay operativos, sí, por eso que tú ves al grupo Terna, cuando hay un grupo, ya, listo, ya, todo está incriminado, ya se sabe que ahí está el delincuente, ¡plum!, rompe la puerta, se mete. Pero hay algo que en ellos se tienen que basar, porque también, o sea, no es que van a romper cualquier puerta, se ganarían una denuncia por abuso de autoridad. Entonces, cuando el grupo Terna rompe la puerta es porque ya hay un proceso anterior, ya. Y hay un proceso anterior. Están investigando, saben que ahí está el delincuente, y porque si no también se van a ganar un proceso también por abuso de autoridad. Al secreto de la inviolabilidad de sus comunicaciones, o sea, nadie puede ingresar a tu correo electrónico, eso es un delito. La gente cree que es una broma. Sí, que me gusta hackear, así de hackeador. Listo. Por vivo te pueden, caramba, no sé cuánto tiempo será, pero de que hay una sanción, sí, no recuerdo. Listo. Sí, pues, ¿no? Hay gente que se cree muy hábil, ¿no?
Los documentos privados obtenidos por violación de este precepto no tienen efecto legal. ¿Entiendes? Los documentos privados obtenidos por violación de este precepto no tienen efecto legal. Los libros, comprobantes, todo. Muy bien, sigo. Yo estoy que hoy día me ha faltado tiempo en todo. No puede ser. Elegir el lugar de su residencia. Toda persona tiene derecho a elegir el lugar de su residencia, transitar, ingresar, salir del país, salvo limitaciones por razones de sanidad. Profesor, durante la pandemia no permitían a la gente trasladarse por donde quería. Obvio, pues, pero hay un motivo, por razones de sanidad. ¿Cómo vas a ir ahí contra un decreto supremo que señala un estado de emergencia sanitaria? ¿Listo? O por mandato judicial. Oiga, usted no puede salir del país. No, pero yo tengo derecho de transitar por todo el país. El juez dice que no y no sale, y se acabó. O por aplicación de la ley de extranjería. Señor, usted ha ingresado al Perú por turismo. El turismo le dimos 15 días, ya lleva un año. ¿Qué pasó? Vaya, se lo voten. Bueno, esa es la teoría. La práctica, tú sabes que en el Perú todo pasa. A reunirse pacíficamente y sin armas. Escucha, ese derecho que tenemos las personas, que también se suspende cuando hay un estado de emergencia. Ahorita está suspendido eso, porque se ha declarado el Perú en estado de emergencia producto de que el día de hoy empiezan las protestas a nivel nacional. Entonces, se ha suspendido que el derecho a reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados abiertos al público no requieren previo aviso. Las que se convocan en plazas, vías públicas, exigen anuncio anticipado de la autoridad. Las que pueden prohibirlas solamente por motivos comprobados de seguridad o de sanidad pública. Eso es lo que está suspendido también. Eso es lo que está suspendido. El derecho a asociarse, a constituir fundaciones. Por eso, ¿tengo derecho a formar una fundación, una asociación? Sí, es normal. Las cuales no pueden ser disueltas por resolución administrativa, ¿no? Y se desaparecen, pero todos esos bienes pasan a una parecida, una análoga. A contratar con fines lícitos. A contratar con fines lícitos. ¿Ok? Toda persona tiene derecho, mira, dice bien claro acá, a trabajar libremente con sujeción a ley. Ajá. El derecho a la propiedad, a la herencia, a participar de forma individual. Mira, de forma individual o asociada. Los ciudadanos tienen como... Acá hay una parte interesante, porque aquí habla del derecho que tenemos nosotros para actuar de manera individual o asociada. Y también los ciudadanos tenemos esto de acá que lo vamos a ver en la tercera clase, que es el derecho al voto, a la remoción, a la revocatoria de autoridades, iniciativa legislativa y de referéndum. También ha sido pregunta. ¿Está bien? Listo. Entonces, todas las personas tenemos derecho a remover nuestras autoridades, a la revocatoria de nuestras autoridades. Tema que vamos a ver en 2 clases más. Listo. A mantener reservas sobre sus convicciones políticas. Nadie te puede obligar. Oiga, usted, señale qué tendencia política tiene usted. Pregúntese a Marcos también, ¿no? Recordarás, ¿qué ha revisado el año pasado? ¿Sabe de qué estoy hablando? Comisiones políticas, filosóficas, religiosas, no te pueden obligar a que tú señales cuál es tu tendencia filosófica, cuál es tu tendencia religiosa. No, si quiere lo dice, si quiere no, porque tiene derecho a guardar secreto. El secreto profesional en el caso por ejemplo, un abogado sabe si su defendido, sabe si su cliente cometió el delito. Porque obviamente, pues dime la verdad. ¿Lo mataste o no? Sí, sí. Ya, está bien. Todos tenemos derecho a la defensa. Profesor, pero es un criminal, acaba de aceptar que lo ha matado y que no lo voy a defender por eso. ¿Pero qué va a defender, profe, si ese parte es culpable? No, voy a defender que se le aplique la ley de acuerdo a lo que corresponde. No, no puedo sacarlo porque es culpable. Porque así debería actuar el abogado, ¿no? El abogado dice, ¿sabe qué? Usted es culpable, no te puedo defender, pero sí puedo hacer que se aplique la norma, lo justo que te corresponde. No, entonces, no te puedo defender. Nada más.
a mantener reservas sobre sus convicciones políticas, en fin, a la identidad étnica. Esa es otra pregunta de examen, tú sabes que eso ha venido. Toda persona tiene derecho a su identidad étnica cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Ujú. Y ahí dice algo que también ha sido pregunta. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad, mediante un intérprete. Muy bien. Y listo, chicos. Ah, ya, ya, ya. Creo que este me ha mandado mucho. Bueno, ya, no importa. Pero tienen ahí bastante teoría, chicos, para que le den una miradita, porque está bien apretado el tema, por lo visto. ¿Verdad? Ya, entonces ahí, a formular peticiones, correcto. Mira, acá viene algo bien interesante, justo. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional solo pueden ejercer individualmente el derecho de petición. Por ejemplo, los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, ellos están prohibidos de poder formar, por ejemplo, un sindicato. Ellos están prohibidos de eso. Ellos no pueden hacer ese tipo de pedidos, ¿no? Y en caso, obviamente, será sancionado. Pero ellos sí pueden hacer sus pedidos de manera individual. Por eso que yo les decía, cuando ellos quieren un aumento, ellos no salen a protestar pidiendo aumento. Los que salen, ¿quiénes son? Las esposas. Las esposas salen y protestan pidiendo un aumento. Ellos no, pues está prohibiendo. Toda persona tiene derecho a su nacionalidad. Nadie puede ser despojado de ella. ¿Ves? Nadie se le puede quitar su nacionalidad. Ser ciudadano peruano, ser un peruano, no, nadie le puede quitar eso. Todo puede ser, dice acá, tampoco puede ser privado del derecho de obtener y renovar su pasaporte dentro o fuera de la República. Toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del bien político. Y ya para ir terminando, toda persona tiene derecho a la legítima defensa. Listo. ¿A qué se debe la prohibición de qué? ¿De los policías? Ah, lo que pasa es que ellos, obviamente, su misión es proteger al Estado. Y si su misión es proteger al Estado, entonces obviamente, pero son personas que tienen pensamientos, sí, por eso es que para evitar que formen partidos políticos que mañana vayan contra el Estado, están prohibidos de eso. ¿Bien? Porque, ojo, son seres humanos. Muchos de ellos están ahí luchando contra el pueblo, sabiendo que ese pueblo tiene razón, pero tienen que obedecer. ¿Derecho de petición son sindicatos? No, 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 no. El derecho de petición es pedidos. Pedir algo. Por ejemplo, queremos una mejor remuneración. Queremos mejores condiciones laborales para la policía. ¿Entiendes? Esos son derechos de petición. Ellos no pueden hacer eso. Si lo pueden hacer, sí, pero lo pueden hacer de manera individual. Viene el sargento tal, pido tal cosa, él sí. Viene el coronel, pido tal cosa, él sí. Pero dice, la comisaría o el sindicato de policías, no existe tal cosa. La petición tiene que ser individual, no es colectiva. Nosotros sí podemos hacer derecho colectivo. Nosotros sí formamos un sindicato, nosotros sí formamos una asociación, una fundación, una campaña. Bueno, el derecho a la legítima defensa. Toda persona tiene derecho a la legítima defensa. ¿Correcto? A ver, déjame leer el material. Después dice acá, libertad y seguridad personal. Mira, esa es la parte que también se suspende. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Esto está suspendido. No se permite, no se permite forma alguna restricción a la libertad personal, no hay prisión por deudas, nadie se puede ser procesado ni condenado por automisión que al tiempo de cometerse no esté calificado en la ley. Esa parte también es importante, pero eso es contradictorio con el artículo 139. Pero bueno, chicos, nadie será procesado ni condenado
por un acto o omisión que al tiempo de cometerse no esté precalificado en la ley. O sea, a mí no me pueden procesar ni condenar por un delito que no existe. ¿Estamos bien? Eso es lo que quiere decir. Y este es algo muy importante que se debe tener en cuenta. Siempre que hablaban del señor Castillo, errado o no el tipo ese delincuente, ese corrupto, oye, un ratito, más respeto, porque no, está procesado, pues. Mientras esté investigado, perdón, tú no puedes llamar delincuente a alguien. ¿Entiendes? Toda persona es considerada inocente mientras no sea declarado judicialmente su responsabilidad. Es la presunción de inocencia. ¿Qué dijo la fiscal? La fiscal dijo no. Acá todos son culpables, que demuestre su inocencia. Wow, o sea que siendo fiscal considera que todos son culpables y hay que demostrar la inocencia. O sea, está yendo contra la Constitución misma. Nadie puede ser detenido, sino por mandato motivado por el juez. Y si te detienen, te pueden detener hasta 48 horas. Y si te detienen por motivo de terrorismo, espionaje y narcotráfico, 15 días. 15 días. Mira, 15 días. Y en el otro caso, 48 horas. ¿No? Listo. 48 horas. Listo. Y de ahí, ya, para ir por acá. Nadie puede ser incomunicado, a nadie se le puede incomunicar, salvo que el juez ordene que se le incomunique por motivo de investigación, ¿correcto? Por motivo de investigación, a una persona sí se le podría incomunicar. Nadie puede ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometida a torturas. Ya, en fin. Y de ahí, ya para terminar acá, este es otro punto. Ya, ese de ahí. Hasta aquí, chicos, ¿todo bien? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Sí. Ah, supuesto, bastante teoría, pues. Qué raro, ¿eh? Se me pasó la mano, creo. Se me pasó la mano, creo. Pero tienen teoría. Vamos a dar las claves, ¿ya? Te voy a dar las claves. Chicos, le doy las claves, por favor. Cualquier duda que tengan, la otra semana me la hacen llegar. Y lo resolvemos al iniciar el tema, ¿ya? En la próxima clase, ¿ya? ¿Listo? Va acá. En la pregunta número 1, beso. Esa pregunta es San Marcos, ¿no? Ya, pero ya eso lo vemos, lo revisan y me dicen. 1 beso, 2 beso, 3 enano, 4 duende, 5 beso, 6 casa, 7 avión, 8 beso, 9 duende, 10 casa, 11 enano, 12 dedo, 13 avión, 14 dedo. Muy rápido dice, no, llévatelo por favor, Profe, llévatelo Rodrigo. Dime, te escucho. en todo caso podría abrir un Word, comparto su pantalla, anota del 1 al 20 y le tomamos captura. A ver. Y lo que pasa es que como ustedes tenían una clase atrasada, no lo tengo en la mano. Pero por aquí creo que tengo algo de ustedes. O no, mejor está bien, lo dicto más despacio, no se preocupen. 1 beso, ¿ya? 1 beso, 2 beso, 3 enano. 4 duende. 4 duende. Ahí está. Gracias, María Ángela. Listo. 4 duende, 5 beso, 6 casa, 7 avión, 8 beso, 9 dado, 10 dedo, 11 enano, 12 dedo, 13 avión, 14 dedo, 15 avión, 16 beso, 17 dedo, 18 avión, 19 dedo y 20 dedo. Pues el resto ya es tarea. Anote.
No sigo, ¿no? ¿Por qué he puesto tantas preguntas? Ya me estoy preocupando, ya creo que me equivoqué con ustedes. ¿Ah? Puse muchas preguntas, he puesto, ya. 20 dedo, 21 casa, 22 dedo, 23 dedo, 24 duende, 25 casa, 26 avión, 27 beso, 28 beso, 29 casa y 30 avión. Listo, ahora sí. Muy bien, por hoy día lo dejo. Gracias por todo, gracias por su participación. Listo, correcto. Y ya los veo la otra clase. ¿Ya? Listo, los veo la otra clase. A ver, un ratito. A ver, listo. Ya, listo. Bien. Cuídense, chicos. Cualquier cosa, déjenme revisarlo acá. Déjenme mirar este. Vaya a ser que ya metió la pata. No, no, está bien. Está bien, es la misma práctica. Es la misma práctica. Por ahí alguien dijo, no sé qué haya mandado de otra clave, de otro sitio. No. Es presunción de inocencia. Está bien. La primera es eso. Cuídense. Gracias por todo. Nos vemos la otra Eso, reunión. profesor, gracias. Gracias, señorita. Sí, Cuídense. profe.